Soy Aingeru Berguices Jausoro, pero cuando nací era Ángel. Esto es el alias de la música, ¿no? Cuando estábamos en grupos Corri, pues teníamos muchos problemas con el españolismo que había entonces, pues decían que el grupo cantaba en castellano y así, entonces todos nos pusimos el nombre en euskera, y de Ángel pasó a ser Aingeru. Mi historia musical, pues empieza muy temprano, porque ya con 7 u 8 años ya empecé a hacer los estudios de solfeo, y luego estudié piano, luego también acordeón, se fueron mezclando todos. Siempre me examinaba por libre en el Conservatorio de Bilbao, y llegó un momento que sobre todo me centré en el acordeón, y para revalidar los cursos de acordeón íbamos a Barcelona, que entonces era el único sitio oficial que había de carrera de acordeón, ¿no? Pero no acabé ninguno de los dos, ni piano ni acordeón, porque también seguía los estudios de universidad. Yo me matriculé en ingenieros y al final tampoco acabé ingenieros. Entonces, fundamentalmente porque me metí en el de músico profesional, y entonces ya, pues como parecía un poco tontería eso de seguir estudiando en el conservatorio, porque ya era la música práctica, era lo fundamental, y además fue una época, o sea, hacia los años 70, finales de los 70, que había muchísimos conciertos, y entonces la vida fue muy ajetreada como para cogerlo con calma, todo lo de los estudios del conservatorio. Sin embargo, como la vida es muy larga a veces, cuando llegué a los 50 años, un amigo mío, Sabino, me llamó y me dijo: «Oh, Sabino, que se está acabando tu ciclo de estudios en la enseñanza musical». Y entonces me lo pensé a ver si era el momento de acabar los estudios musicales. Entonces efectivamente, me quedaban sobre todo todas las asignaturas que había teóricas, que había desde pedagogía musical, historia del arte 2, prácticas de profesorado, no sé, había bastantes más que ya no me acuerdo, estética y tal. Entonces había que dedicarse todo un año a sacarlas oficialmente ya en el conservatorio, y fue curioso porque allí nos juntamos mucha gente que habíamos estado de jóvenes, 30 o 40 años antes estudiando, coincidiendo en el conservatorio, todos con la misma idea que yo, de acabar los estudios musicales. Entonces acabé los estudios superiores de acordeón, y seguido dije, bueno, ya que estoy en esto, como tenía pasta porque había vendido mi casa, pues dije, pues acabamos el piano también. Y entonces en medio año preparé el octavo de piano aquel, y chispún, se acabó también los estudios de música. Esto posibilitó que pudiera acceder también al nivel universitario. Entré en los cursos de doctorado de musicología, y que eso acabó con la tesina, y después pues he podido hacer también el doctorado universitario ya en historia contemporánea, pero también una tesis sobre historia social de la música, que fundamentalmente trata del baile de la casilla en Bilbao y la introducción del acordeón en el País Vasco por Vizcaya. Curiosamente, todos los años de profesional, que fueron muchos, casi 25 años de profesional de la música, pues el piano no lo toqué nunca, y el acordeón bastante poco, porque lo que tocaba fundamentalmente era el bajo eléctrico y un instrumento de viento que era el bombardino. Esos son sobre todo mis instrumentos en donde he hecho la carrera musical profesional, ¿no? Sobre todo. Y luego también, al margen de eso, a lo largo de la vida de músico, gracias a que he ido conociendo a muchos músicos del campo tradicional, pues me fue gustando cada vez más saber de sus vidas, y los veía, sobre todo a los viejos, ¿no? Los veía como esta gente, yo tantos años de conservatorio, estos ¿cómo habrán hecho para
cómo habrán ido desenvolviéndose para llegar al nivel que tienen, ¿no? Entonces eso me ha aproximado mucho a los músicos tradicionales, y de ahí pues ha salido como una vocación grande, ¿no? de folclorista, entre comillas, ¿no? Diríamos. Eso es un poco la vida musical. Evidentemente, en esa vida musical de tantos años, pues que he hecho bastantes discos con muchos músicos vascos, porque no solo he estado en Oscorri, he estado también acompañando a cantautores como Gontzan Mendívil, o en algún caso con Rupert Ordorica, también otras temporadas con Amuriza, Lopategui y Azpillaga. También he tocado en verbenas, también he tocado en verbenas. Hubo un par de años que probé cómo era ese otro mundo distinto del baile, y también he estado tocando bastantes años. Tuvimos un grupo de jazz tradicional, curiosamente jazz pero tradicional, o sea, con jazz folclórico casi podríamos llamar, que también hicimos muchos discos, y bueno, y luego lo que es una carrera de músico, giras, televisión, algo, programas de esto, programas de lo otro, bueno, para llegar hasta aquí. A finales del año 2016 leí la tesis doctoral en la Universidad de Lejona, en la Facultad de Historia Contemporánea. La tesis, como todas las tesis, tiene que tener un título muy largo, hacer posible 2 o 3 frases que a mí ya me costó aprendérmelas, ¿no? Entonces se titulaba algo así. Me costó aprendérmelas, pero mucho menos me ha costado olvidarme de ella, ¿no? Es algo así como la organología popular y el baile de la casilla en Bilbao, orígenes y expansión del acordeón en el País Vasco. Entonces, la tesis doctoral el capítulo central de la tesis doctoral versa sobre el baile de la casilla en Bilbao. Yo he nacido al lado de la casilla de Bilbao, entonces soy un aborigen de esa zona. Mis abuelos vivían allí desde antes de la guerra, al lado de la casilla en Bilbao, e incluso recuerdo el kiosco viejo de la casilla, antes de que lo derribaran en el año 64, 65, ¿no? Entonces, entre lo que oía en casa, la familia mía ha sido muy cantarina y también bailarina, y así, y lo mismo mezclaban el canto del Guernica Coarbola con un chotis, porque lo he visto en casa hacer. Entonces me resultaba como muy interesante ver si esa historia del baile de la casilla, que me transmitieron un poco por tradición, de que era un baile muy importante, que juntaba mucha gente, a ver qué había debajo, ¿no? A ver si era verdad, si no era verdad, y qué influencia pudo tener a otros niveles, al nivel de la danza general del País Vasco, o si tenía algo que ver lo que se hacía en la casilla con lo que se hacía en las zonas rurales, que nosotros hemos conocido ya de mayores, ya con una perspectiva más como ausentándonos un poco, ¿no? Como hemos visto a los viejos tocar en los viejos rurales, tocando el acordeón, la dulzaina o la alboca y tal. ¿Y qué pasaba en la casilla? Había algo de eso, porque la casilla es un entorno fundamentalmente urbano, ¿no? Entonces lo que se hacía allí se parecía, no se parecía. Bueno, entonces una de las primeras cosas que apareció, buscando por supuesto en el material de archivo en los fondos municipales de Bilbao, pues es que había mucho material, la cantidad de material era mucha. Entonces podíamos extraer de todo eso una especie de historia bastante sistemática, por un lado, del material de archivo del ayuntamiento, pero por otro lado, la tesis, para que tuviera un eje vertebral central a nivel de documentación, era importante que tuviera algún fondo sistemáticamente estudiado, ¿no? Y esto fue, así como los expedientes municipales, pues igual hay 3 años que no hay nada y no sabes qué ha pasado en ese baile. Sin embargo, yo elegí un periódico de Bilbao que es muy rico en noticias musicales, que es el Noticiero Bilbaíno.
Entonces, lo que hice fue leer 20 años del noticiero bilbaíno, entre 1880 y 1900, y esos 20 años de lectura sistemática de todo el periodo y de recoger todas las noticias que hay, dan ya una base vertebral, como decía antes, una base sistemática. Durante esos 20 años, casi todo lo que hay en ese, bueno, no porque hay más periódicos, pero fundamentalmente reflejan lo que fue el baile de la casilla con bastante precisión, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, en Bilbao había otro baile importantísimo. Así como el de la casilla era libre para todo el mundo, había otro baile que era el de los Campos Elíseos, que en aquel tiempo era una finca enorme que se corresponde con donde está el Teatro Campos Elíseos antes de que lo edificaran, donde está todo el instituto y hasta la Diputación. Eso era una finca enorme de unos señores que se dedicó a un baile privado. Tenían kiosco, tenían unos barracones donde daban algo de comer y había que pagar entrada. En realidad, en los dos bailes había el mismo tipo de sonorizadores. Había una pequeña banda de música y después otros amenizadores por libre, que podían ser los corros de ciegos. No necesariamente eran corros de ciegos, pero no necesariamente tenían que ser todos ciegos, pero bueno, o sea, también había corros de ciegos que veían mucho. Entonces, pero bueno, los corros de ciegos se tocaba guitarra, se tocaba dulzaina, se tocaba en algún caso, por supuesto, acordeón, y se tocaba en algún caso, también encontramos a un albocari tocando en los corros de ciegos, ¿no? Bueno, la diferencia los dos eran multitudinarios. Multitudinarios es que eran multitudinarios y además dominicales y festivos, o sea, es un baile que ya es periódico, ¿no? Los dos son periódicos, que es la diferencia con los bailes en las zonas rurales que no lo eran solo en tiempo de fiestas patronales. Entonces, decía que eran multitudinarios porque podría haber un domingo, podrían juntarse 3.000, 4.000 personas en la casilla, en los Campos Elíseos, 3.000, 4.000 personas, muy nutridos, muy nutridos. Ambos dos bailes suceden a otro baile anterior, que es el baile de los Jardines de Albia. Lo que es de los antiguos, los que son ahora los Jardines de Albia, antes era la Campa de Albia. Porque no pertenecían como hoy al municipio de Bilbao, sino pertenecían al municipio de Abando. Bilbao era hasta la ría, y de la ría para arriba era el municipio de Abando, que tenía su propio ayuntamiento, que más o menos estaba donde está hoy la estatua de Trueba, más o menos. Donde está la estatua de Trueba estaba el edificio del ayuntamiento, que era un ayuntamiento igual al de otros muchos pueblos, un ayuntamiento barroco, con 3 arcos, el balcón, el tejado. No había frontón, porque el frontón hacía de frontón precisamente las arcadas del ayuntamiento. Había una de las paredes de las arcadas, que ahí es donde se jugaba el frontón en ese ámbito, y luego la iglesia, por supuesto, la iglesia que sigue todavía, la iglesia de San Vicente, y al lado de la iglesia de San Vicente, donde está el Anchoqui hoy, pues ahí estaba el cementerio, ¿no? Entonces la iglesia de San Vicente tenía pórtico también, como cualquier zona rural del País Vasco todavía, y entre el ayuntamiento y la iglesia era el baile de Albia. El baile de Albia es el baile donde acudían todos los menestriles de Bilbao, todas las clases trabajadoras de Bilbao pasaban la ría y venían a bailar los domingos en la Campa de Albia. O sea que es el primer baile del que sabemos que tiene esa periodicidad, y ese baile es muy antiguo, viene desde muy antiguo. Yo, como no he rastreado más atrás, pues está desde las fuentes que yo manejo, pues podemos decir que en todo el siglo XIX existe ese baile dominical. Porque en Bilbao no había baile. No había baile más que en fiestas de Bilbao, y el baile de Bilbao se hacía en la Plaza Vieja, que era el espacio que conformaba la iglesia de San Antón, el ayuntamiento de Bilbao, antes de estar en donde está hoy en día, que eso es de 1900, estaba pegado, como se ve en los cuadros antiguos, está pegado a la iglesia de Bilbao.
de San Antón, perdón, y eso y las porticadas de la Ribera, pues hacían la plaza, y el baile era en las fiestas de Bilbao solo. Pero todos los domingos la gente podía ir a bailar a Albia, al campo de Albia. ¿En qué se parece o no se parece el baile de Bilbao al baile rural? Yo diría que se parece más el baile rural al baile que se organizó en la campa de Albia, porque en el baile de la campa de Albia, que luego se incrementa, se hace muchísimo mayor en la casilla, se dan casi todas las circunstancias que hemos visto nosotros en el baile rural, ¿no? No podría decir que uno es el originario de otro, pero fundamentalmente en el baile de Albia, que luego va al baile de la casilla, el modelo de baile más importante que diríamos que coge moda es el baile al agarrao. El baile al agarrao es un producto fundamentalmente urbano, ¿no? Que primero se va introduciendo dentro de los sarados burgueses, los saraos burgueses, y que va pasando a las clases populares y en estos bailes públicos, ¿no? La tesis, por un lado, pues recoge cómo evolucionó todo el baile de la casilla, también el de Albia y también el de los Campos Elíseos. Además, también se da una perspectiva general sobre los demás centros de bailes que había en Bilbao en la época, que había otros más selectos. Y también se habla de los instrumentos que eran los habituales dentro de lo que llamamos la sociabilidad popular, ¿no? Que en ese momento, y al ir revisando cómo unos instrumentos dan paso a otros, sobre todo destacaría que hay un cambio de sonoridades, ¿no? Hay un cambio de sonoridades. Si nos ponemos en el horizonte de 1880, pues lo que vemos es que hay guitarras, ¿no? Hay guitarras y, por supuesto, hay el tamboril, también están las dulzainas, y si nos ponemos en el horizonte de 1900 ya en la casilla, pues en 20 años la diferencia que notamos y que constatamos es que ya hay una banda de música no como lo entendemos ahora, sino es una banda de música muy reducida, que pueden ser, en el mejor de los casos, 12 personas, en el mejor de los casos, pero tampoco son músicos como los de ahora, muchas veces son músicos de tercera. No me refiero de tercera porque es que eran músicos de tercera, había músicos de primera, de segunda y de tercera para tocar en las bandas importantes, y las que iban a la casilla o a los Campos Elíseos eran músicos que eran de tercera y de segunda, porque la banda municipal de Bilbao, por ejemplo, que es de 1905, tenía músicos de primera, y cuando fallaban los de primera cogían a los de segunda, que tenían como una cantera de músicos, y entonces, claro, los que quedaban para la casilla eran de segunda y de tercera. ¿A qué sonaría aquello? No sabemos, pero la verdad es que tocaban 6 piezas la banda. O sea, que el grueso fundamental estaba hecho, por lo que decía antes, por los coros de ciegos, ¿no? Y en esa sonoridad que digo, el cambio de sonoridad, es que empieza a haber grupetos ya, ¿no? O sea, ya la necesidad que provoca la competencia hace que las guitarras vayan desapareciendo, y entonces todo el mundo va pasando a instrumentos mucho más sonoros, con más capacidad, sobre todo como la dulzaina o el acordeón, o empieza a haber ya grupillos un poco más que tienen más potencia sonora, ¿no? Y otra de las características que destacaría, no solo eso, sino con el incremento de las sonoridades y el tipo de cambio organológico, está que el baile de la casilla concentraba a muchas personas de las zonas rurales, porque trabajaban en Bilbao fundamentalmente, donde trabajaban bien en los muelles,
recuerdo que los barcos llegaban hasta el puente del Arenal, o sea, el cargar y descargar los barcos, el carbón, etcétera, etcétera, se hacía en las dos rías, en los dos márgenes de la ría de Bilbao. No había, el puerto no estaba en Santurce, estaba en Bilbao, o sea que juntaba a muchas personas, a muchos hombres y mujeres que descargaban los barcos, pero a todas las mujeres en general domésticas que venían de todos los caseríos, nodrizas, empleadas de hogar, etcétera, que eran todas de las zonas rurales, ¿no? Digo esto porque, claro, cuando esas personas regresaban por fiestas al pueblo, pues hablaban de lo que había en la casilla y entonces los ayuntamientos fueron desarrollando un modelo festivo mucho más lejano de las fiestas religiosas que había en el siglo XIX, por ejemplo, ¿no? La fiesta, los actos religiosos eran el marco en el que se desarrollaba la fiesta de un pueblo, y poco a poco los ayuntamientos fueron introduciendo fastos profanos, ¿no? Cada día más. Por ejemplo, uno era las corridas de toros, ¿no? Que tenían eso venía desde muy antiguo, pero fueron como promocionándolo más. A comienzos del siglo XX, el cine, por ejemplo, ¿no? El cine fue cuando prohibieron, hacia 1900 se prohíbe las corridas de toros, se prohibieron las corridas de toros. Esto de los antitaurinos no es de ahora, es una cosa muy antigua. Y entonces los pueblos en vez de corridas de toros pusieron cine. Todavía el cine era mudo, evidentemente, ¿no? Pero en Cianuri se veía cine en 1903. O sea, ¿qué veían? Pues no sé, me imagino que unos diaporamas o lo que fuera, o el tren de los Lumière o alguna cosa de estas, ¿no? Pero a lo que iba es que las maneras de hacer en la ciudad el baile público van, todo el territorio histórico se va permeando, ¿no? Y los ayuntamientos empiezan a introducir también ese tipo de baile, de grupitos, van permitiendo que en Basauri haya un baile parecido al de la casilla en pequeñito, después en Amorebieta, después en Galdácano, ¿no? Que hemos conocido, después hasta en Yurre, etcétera, etcétera, ¿no? Y lleva asociado un cambio muy importante, ¿no? Y es que si antes el único músico a cargo municipal era los tamborileros o el tamborilero, a partir de 1920 más o menos, los ayuntamientos empiezan a subastar las plazas a músicos de otra índole, pues eran acordeonistas fundamentalmente, pero también dulzaineros. O sea que va pasando, el modelo festivo va expandiéndose, y con la expansión de ese modelo festivo los instrumentos asociados se van expandiendo también. No quiero decir que no existieran dulzaineros en el agro, efectivamente existían de mucho antes que en la ciudad, pero la manera de hacerlo, la manera de hacer el corro y todo eso viene de la ciudad. Y consecuentemente el acordeón va penetrando en todo el territorio y seguramente incluso entra en Guipúzcoa desde Vizcaya, casi seguro. Sí, a menudo se oye o se quiere diferenciar excesivamente lo relacionado con el mundo rural de lo relacionado con el mundo urbano. Quizás en otras latitudes eso se pueda deslindar más fácilmente, pero la verdad es que nuestro país es muy pequeño. Entonces, yo recuerdo que cuando hice la tesis me corrigió mi director, que era historiador, me corrigió porque yo había puesto que Arratia era un lugar hermético, cerrado, aislado, endogámico, y entonces él me dijo, no, en algunas cosas sí, pero en muchas otras no. Por ejemplo, es un lugar que ya desde comienzos del siglo XIX hay una protoindustria del hierro, ¿eh? Hay una relación con la ciudad. Y curiosamente en mi familia, que tengo una parte de la familia que es de Ochandiano, se nos ha transmitido que nuestro bisabuelo
venía de Ochandiano con los clavos a venderlos a Bilbao. Bueno, a venderlos, estarían ya vendidos, ¿no? Pero bajaba todas las semanas desde Ochandiano con el carro hasta Bilbao, que serían, no sé, 10 o 12 horas de carro. O sea, la relación no ha sido no son campos tan herméticos el uno del otro, tan impermeables, ¿no? Es cierto que hay determinadas costumbres que sí, y más aún, y hay como, en el caso de Arratia, hay una apreciación de los mismos arratianos, me estoy refiriendo a un evento que se realizó en el año veintitantos, ¿no? Que bajaron los de Cianuri a las fiestas hospitalarias de Bilbao, haciendo como una especie de cuadros escénicos de lo que era la vida en Arratia, y lo hicieron en Bilbao, ¿no? Entonces, tenían una apreciación de sí mismos especial, porque todavía vestían con sayones y con sombreros especiales. Vale, en unas cuantas cosas sí, evidentemente que el mundo agrario tiene sus maneras, pero en lo que estamos hablando, si nos referimos a la música y a las danzas, esto funciona a otro nivel. Tiene su propia energía, diría yo. La danza tiene su propia energía que hace que se muevan los pies porque los ojos están puestos en alguien, ¿no? Entonces, aquí hay otro nivel mucho más de apertura, ¿no? Entonces, si nos fijamos en las propias danzas o si nos fijamos en los repertorios musicales, tenemos que afirmar que la relación urbano-rural, que la relación tradicional con lo popular es muy intrínseca. Bueno, es muy cercana, quería decir, muy cercana. Pero no solo de los tiempos presentes, quiero decir desde el siglo XIX para aquí, sino desde la época medieval también. O sea, hay muchos préstamos de unos campos a los otros. Por concretar un poco más, por la gente que nosotros hemos conocido a dulzaineros, hemos conocido a acordeonistas, que nos parecían absolutos aborígenes con unos repertorios arcanos, y cuando hemos profundizado un poco más en sus biografías, pues nos han dicho que aprendieron con un profesor de Bilbao, bueno, un protoprofesor de Bilbao, ¿no? El caso de Fasio Arandia es uno de ellos, aprendió con Celestino Rodríguez, que le hemos conocido en persona, y Celestino pues enseñaba enseñó acordeón, sea el modelo que sea, lo enseñó a otros, a triquitrilaris, que llamamos ahora, acordeonistas, y el Juanito Ermentari de Villaro es otro más. Él se manejaba en un acordeón cromático y también había aprendido a tocarlo con el director de la banda de Santurce, no me acuerdo ahora exactamente con quién. O sea, incluso al marido de Mauricia, a Caracol, a Venancio Bernaola, también le enseñó Fasio un poco y también le enseñó un poquito Celestino, ¿no? Y el más antiguo de los acordeonistas de Amorebieta Sornoza fue Marcelino Rodríguez. Marcelino Rodríguez tocaba la percusión en la banda de Amorebieta, con lo cual los repertorios de las bandas se lo sabían, o sea, y luego, bueno, pues en lo que podían con sus instrumentos los iban adaptando. Y los dulzaineros iban detrás, aprendiendo los zaineros que hemos conocido, de Juanito Ayesta, de Bedia. Pues claro, tocaban galdácano. O sea, si quería tener cierto éxito, tenía que tocar no solamente el baile a lo suelto, que también podríamos hablar de eso, de dónde vienen las jotas, que vienen del siglo XIX, ¿no? Pero Juanito Ayesta adaptaba lo que podía, si podía adaptar un paso doble, lo adaptaba a su dulzaina, y Simón Iragorri también. O sea, pero, y si nos vamos a la danza, parecido. Si nos vamos a la danza, Chilibrín tenía mucha habilidad bailando, pero
también copiaba pasos que había visto hacer en muchísimas otras partes, o sea, y Bartolo Lassa, pues también, ¿no? Él mismo nos contaba que en la mili en Aragón había visto bailar la jota aragonesa y que él, que quería bailar igual que aquello, ¿no? O sea que eso de las purezas y en el baile no cabe. Hay muchos préstamos, hay muchos movimientos y tiene que ser así, además, tiene que ser así, ¿no? Un amigo me decía que la polka, pues que lo lógico del movimiento de la polka es que viniera de Polonia, ¿no? Y pasara por las capitales y el baile y los bailes de sociedad pasará a los bailes populares, ¿no? La polka o la mazurca o el minué o lo que fuera, ¿no? De los que la música instrumental del País Vasco hay muchísimos ejemplos de estos traspasos, ¿no?, al campo popular desde lo culto. Además teniendo en cuenta que muchos tamborileros eran músicos ilustrados o por lo menos eran organistas que tenían acceso a repertorios de otra índole, ¿no?, y que, bueno, quedaba bien tocar música fina en la calle porque les daba como más prestigio, ¿no?, aparte de que hay largo discurso sobre esto ya desde Iztueta para aquí, de los tamborileros que eran ilustrados y los que no lo eran, y cómo unos querían introducir unos repertorios de los que Iztueta abominaba, pero bueno, pues cosas de... O los sortzicos, y también daría mucho campo para hablar de dónde vienen los sortzicos y cómo han estado en el repertorio de los tamborileros. Pero el sortzico es un aire que tiene unos antecedentes tradicionales, pero tiene también una versión culta del 19, ¿no?, por hablar un poco de eso. Hay una vez, por contar una anécdota, una vez me vino un editor, hace muchos años, y me preguntó si quería hacer un libro sobre música vasca. Entonces le dije, vale, pero ¿qué quieres que cuente? Y dijo, no, tú eres el experto en música vasca. Y dice, sí, pero ¿tú qué quieres que yo cuente? ¿Qué quieres que cuente? Porque si te digo que no creo que existe música vasca, me dirás qué libro vamos a hacer. Entonces, ahora, si me dices, mira, quiero que hables de esto y de otro, igual sí que te hablo de eso. Pero ¿cómo que no existe la música vasca? Digo, es que es difícil de precisar qué es música vasca y qué no es música vasca. Pero no solamente es difícil de precisar, sino que, bueno, aquel hombre que era un poco culto me dijo, bueno, pero tienes los cancioneros del Padre Donostia, los cancioneros de Azcue, y le dije, y otros cancioneros, Salaberry, y dice, ya, pero si empezamos a desbrozar de lo que hay adentro, que sí y que no, te podría decir que hay muchos préstamos por muchas esquinas, que seleccionaron demasiado, o sea, escuchaban lo que querían escuchar, transcribían lo que ellos creían que era más puro, y, o sea, hay un filtro, y a mí me ha pasado muchas veces, ¿no?, que yo he estudiado esos cancioneros y digo, esta canción no la puede cantar ningún vasco, ¿no? Hasta donde yo he llegado a escuchar a tantos vascos cantando, esta canción no la puede cantar un vasco porque no suena a nada, así de simple, no es música ni vasca ni de ningún sitio, esto está maquillado tanto que nadie puede cantar esto. Yo que he oído cantar a mis abuelos que eran muy viejos, o sea que no sonaba, está demasiado maquillado todo. Eso, si en unos cancioneros que se recogieron a comienzos del siglo XX, pues música vasca, ¿qué es? Si vamos a los testimonios más antiguos que hay bibliográficos allá, no sé, del siglo XIII o XIV, no me acuerdo ahora, hay 3 o 4 canciones, cuando las oyes, pues aquello no suena ni a vasco, a lo presuntamente vasco, ni a nada, suena raro. Bueno, raro, suena a música antigua, sin más, no hay esas inflexiones melódicas que podríamos asimilar a música vasca, no existe eso. Los folcloristas de comienzos del siglo XX barajaron un corpus depurador porque buscaban unas esencias en el cancionero vasco, ¿no?, en la música vasca, y
y fraguaron una especie de protocolo para decir que sí era vasco, que no era vasco. Entre ellos, por ejemplo, una era que las canciones vascas tenían que ser en tono menor o que el canto era silábico, ¿no? Y no melismático, es decir, que correspondía a cada sílaba una nota. Pero la realidad que nosotros hemos conocido, o gente de cierta edad que hemos investigado, es que no es cierto. O sea, incluso nos ha llegado bastantes años más tarde de informantes que, por supuesto, bastantes años más tarde que los que ellos tuvieron, que los tuvieron igual 50 años antes que nosotros, ¿no? Y todavía mantenían un canto melismático en las canciones de cuna, en otras canciones distintas también, o sea que ni es verdad que el cancionero vasco abunda excesivamente en canciones de tono menor, porque ni siquiera sabemos si eran de tono mayor o de tono menor, porque son ellos los que fijaban que si era de tono mayor y de tono menor. Y ahora me estoy acordando en concreto de que el padre Donostia, en uno de sus, no me acuerdo exactamente cuál de sus libros, habla de que es que la cantora cantaba mal. Lo dice y está escrito, dice, le cantaba mal, y no es que cantara mal, es que no cantaba como la Schola Cantorum, en donde él era el director, no, cantaban a la manera tradicional, no cantaban mal, cantaban en tonos intermedios, en modos distintos al mayor y al menor, en el sistema no temperado, porque yo recuerdo, por ejemplo, que incluso Lopategui, el Versolari, todavía se acordaba, que murió hace poco, ha muerto Lopategui, si quería, cantaba así. Sabía, y eso que Lopategui había estado en el seminario, o sea, que le habían metido en el canto bien temperado, bajiano, pero si quería, cantaba intermedio. Y no sabía si iba por mayor o iba por menor, no sabías, no tenías, esa es la gracia que tenía, ¿no? O sea, que nos han llegado cosas que entran directamente, confrontan esos presupuestos puristas de los recopiladores, sobre todo de Azcue y del padre Donostia, ¿no? Eso en este lado del Pirineo. Si nos vamos al otro lado del Pirineo, pues es que aquello todavía es mucho más flagrante en el aspecto de que allí los modos mayores y menores entran muchísimo antes dentro de las liturgias de la misa y que la influencia es mayor. Sin embargo, también he oído cantar en tonos intermedios incluso a gente joven. O sea, ha perdurado todavía hay gente que sabe, bueno, creo que existe gente que todavía que sabe cantar en los tonos intermedios de natural, porque le sale ese gusto por esos lugares musicales, ¿no? Sí existe, sí. Las gamas de los instrumentos tradicionales son tan aleatorias como instrumentos hay, casi, ¿no? O sea, hay una razón que a veces he leído, ¿no? El empeño por descubrir exactamente, hace poco leí, cuándo había aparecido el silbote. Pues ahí hay un estudio profundo de que, no sé si en 1840, no lo sé, hablo por hablar un poco, ¿no? Pero ahí decía que ya es la primera constatación de que ahí hay un silbote. Digo, claro, si hay un silbote hay otros dos chistus. O sea, pero para que eso suene algo tiene que estar más o menos afinados, lo cual no es nada fácil porque no sabemos si se hicieron a la vez, los hizo el mismo artesano, y entonces aquello a qué podía sonar si no estaban bien hechos, podía sonar a cualquier cosa ya en afinación. Si luego nos vamos precisamente a las gamas melódicas, pues ya en instrumentos en los que precisar en las posiciones tanto como para dar bien una nota alterada o no lo que fuera, es que aquello es dificilísimo, y sobre todo no tanto por el instrumento, que también, sino por el oído, que es lo que decía antes, porque influye sobre todo el oído, cómo oímos.
oímos en mayor, oímos en menor, oímos en intermedio, o cómo oímos, depende de la educación musical que hayamos tenido. Lo que sí puedo asegurar es que en la iglesia no cantaban en mayor o en menor, pero porque ese tipo de cantos los tenían asociados, y bueno, y además efectivamente tenían un órgano que acompañaba que estaba en una afinación, ¿no? en un sistema temperado concreto. Pero claro, en cuanto salía la gente a la calle, oía el tamboril, la música cantada de la familia, la música instrumental silbada, etcétera, etcétera. Funciona mucho el oído, cómo uno oye, no tiene que oír ni mayor ni menor, tiene que oír en lo que sea que se le haya acostumbrado, ¿no? Entonces, pues tres personas tocando tres instrumentos distintos, dos chistos y un silbote, en el 1845 podía ser aquello una catástrofe, ¿no? O sea, no sabemos, pero casi es mejor no especular, porque nosotros desgraciadamente sí tenemos el oído bastante fijado, ¿no? Llevamos demasiados años oyendo la música temperada y salirnos de ahí nos cuesta mucho. Hay un tema que es muy interesante, que es la folclorización del folclore. Dice, ¿y esto qué significa? Esto significa que los modos que han llegado de manera tradicional, en algún momento se les da una vuelta distinta. Se les dio una vuelta distinta. Entonces, por ejemplo, vamos a un hecho concreto. La espatadanza de Garay. Hacia los años 20, cuando el nacionalismo empieza a tener ya representación municipal, no me acuerdo bien ahora, pero no sé si en la zarzuela Anchón Piperri, Zapirain mete la espatadanza de Garay bailada en la zarzuela. Entonces, cuando se representa en el Teatro Buenos Aires en Bilbao y meten el número de Garay, por supuesto que el número de Garay tenía que estar absolutamente medido. O sea, no podían hacerlo como lo hacen en la plaza, sino que tenía que durar X minutos, tenía que empezar en un sitio, acabar en otro, y la música tenía que ir arreglada del todo, cuadrada, porque a veces probablemente había tamborilero, pero probablemente estaba también la orquestilla metida allí, ¿no? Entonces, evidentemente hay un cambio ya. Lo que se hace en el escenario, la gente lo ve como la espatadanza de Garay, pero en realidad ya no es la espatadanza de Garay. La espatadanza de Garay no ha evolucionado para un marco en el que todo el mundo está sentado, para un marco en el que las luces están mortecinas, ni para una duración concreta que me imagino que tendrían que cortar por un lado o por el otro y acabar en una posición, por supuesto, espectacular, ¿no? Una exposición tal. Bueno, esto que sucedía ya en los años 20 empieza a suceder aquí a comienzos, muy hacia 1900, un poquito antes, ¿no? Las tesis nacionalistas de Sabino Arana tienen un correlato cultural, evidentemente, y dentro de la cultura, la música y la danza tienen un sitio muy grande, ¿no? Y en sus presupuestos está que hay que realzar todo lo que pueda tener un marchamo identitario, lo que sea. Cualquier cosa que parece que es distinta de los de al lado, habría que relanzarla como algo nuestro, como algo identitario. Entonces, se produce un cambio fundamental. Por ejemplo, en Bilbao, feudo liberal por antonomasia, pues deciden, en unas fiestas de Bilbao, deciden el sector nacionalista, que todavía era muy incipiente, decide hacer una fiesta vasca. Una fiesta vasca, entonces la fiesta vasca empieza en Achuri y pasa al otro lado de la ría por el puente de San Antón y se hace en el barrio obrero de San Francisco, ¿no? Y para esa fiesta vasca lo que eligen son un montón de cuadros que
ya habían tenido cierta presencia en las fiestas húscaras anteriores de Abadí, pero para entonces, esto que estoy contando yo lo he leído en el periódico, en el noticiero bilbaíno, como había dicho antes, ¿no? Y entonces se relata cómo era la cuadrilla que iban, y con todo el público que iba detrás, cómo iban vestidos. Iban vestidos a la usanza rural. Llevaban los trajes que se llevaban en la zona rural, o sea, ya estaban disfrazados, ya era una folclorización. O sea, no es como cuando la gente en aquel mismo momento bailaba en su pueblo, que bailaba como fuera, pero allí ya están vestidos expresamente para eso la gente que no es de la zona rural. Evidentemente que eso marca un cambio importantísimo, porque se hace con un objetivo, y para ello hay que depurarlo todo, hay que maquillarlo, hay que escenificarlo, ¿no? Es el origen de los grupos de danza. Ahí arrancan los grupos de danza que hay en todo el país, ¿no? Pero eso es una visión del folclore desde un aspecto urbano, ¿no? Es una folclorización. Entonces es muy distinto el folclore vivido por tradición de casa, del pueblo, lo que sea, que lo que se ha pasado por una especie de lavadora, ¿no? De una lavadora en la que evidentemente, como es en la ciudad y como los presupuestos en la ciudad derivados del racionalismo y de la ilustración, es la simetría, es el decoro, es ese tipo de cosas que están unidos a los valores de las burguesías de la época, entonces se uniformiza todo, se uniformizan los pasos de baile, se uniformizan las vestimentas, se desecha todo aquello que parece que no es decoroso, como pegarse culadas, o como agarrarse mucho en el baile, o como levantar la falda de una pataleta el hombre a la mujer, que se hacía en todos los bailes de la península, y cosas de estas, ¿no? Entonces empieza a haber como un destilado en el que tiene mucho que ver evidentemente el nacionalismo, ¿no? Tiene tanto que ver que, por ejemplo, cuando se declara la República en el 31, creo que es, y el Partido Nacionalista Vasco accede a muchísimas alcaldías en las zonas rurales, uno de los primeros decretos es prohibir el baile al agarrao y tocar en fiestas cualquier tipo de música que no sea vasca. Y la única manera de saber que no era vasca es que solo se tocaran jotas, porque todo lo demás es sospechoso. Entonces, ahí hay una censura importantísima, y eso tiene también mucho que ver con el folclore en general, ¿no? Ahí son los años en los que se promueven todos los alardes de grupos de danzas, que hay en los periódicos muchísimas fotos de los años 30 e incluso anteriores, en los que igual aparecen 3.000 o 4.000 dancharis, siempre en grandes festejos multitudinarios, en los que absolutamente todos tienen que tener la chapela del mismo color, los chincharris del mismo color, el guerrico, todo tiene, y las chicas también, el corpiño y tal, no sé qué. Y es el atuendo ese que hasta hace poco era obligatorio, que era la falda, la saya roja, la camisita blanca, el corpiño negro, cosa que miras cualquier fotografía de lo que se entendía en 1900 por un atuendo típico, y no coincide. Yo, de hecho, tengo bastantes fotos de esa época de fotógrafo, que cada una en concreto, que tengo de mujeres, bastantes, y el atuendo típico vasco es muy variado, ¿no? Y sí, es muy curioso algo que me decías antes, y me parece muy ingenioso, ¿no? Cómo estamos muy preocupados en general en el mundo del folclore por resaltar las figuras que a muchos ya ni han conocido esas figuras, pero bueno, que las figuras que por lo que fuera tuvieron mucha resonancia, léase el Bartolo Lasas, Chilibrín, yo qué sé, el Herrero de Andracas, Mauricia la Panderetera, etcétera, etcétera, ¿no? Elementos
que parece que tenían su propia manera de entenderlo, un poquitín su manera de expresar la música o la danza, ¿no? Pero como es cierto que cuando llega esta folclorización, pues lo que se produce es como se coarta la iniciativa particular, porque en un grupo de danzas todo el mundo tiene que hacerlo igual, ¿no? Y el que lo hace distinto, pues como que se le reprende porque lo que tiene que hacer es igual, ¿no? Pero si a él le sale la vuelta o el salto le sale más, no, tiene que ser igual, con lo cual es contradictorio, ¿no? Esto va unido también a otro fenómeno del folclore que entra también en contradicción con toda esta folclorización. Y es que hay estudios que se hicieron en su momento en los Balcanes, porque llegó allí, la transmisión folclórica llegó muy viva, y entonces la transmisión folclórica, la gracia que tenía la transmisión folclórica, y se juntaba toda la gente, cada vez que venía un músico que cantaba o que contaba historias o romances, la gracia que tenía era precisamente lo distinto. Ahí es lo distinto, porque la historia se la sabían todos, la música se la sabían todos, el baile se lo sabían todos, pero a ver qué traía qué de variación tenía, y entonces eso se mata precisamente en el momento que van los folcloristas a los Balcanes y dicen que efectivamente el romance del conde Arnaldos es así. Entonces lo escriben y claro, todo lo demás, las variantes empiezan a ser variantes, que es como ser ya de segunda categoría, ¿no? Entonces, a lo que voy es que el folclore el repertorio folclórico era un repertorio muy variado, que tenía adaptaciones que hemos conocido a los músicos cómo tocaban, a los músicos tradicionales cómo tocaban, los tartecos que les daba la gana, etcétera, etcétera, y nadie podía decirles, no, el segundo no es ese, estás equivocado, ese tarteco es de otro músico. No era eso, precisamente era cómo aderezaban la pieza a su manera, esa era la gracia que tenía, ¿no? Una de las gracias más. O sea, que el folclore es variedad, no es uniformidad, ¿no? Que vuelva. Un tema interesante también es hablar de la interactividad en la música y en la danza, ¿no? Hoy en día estamos muy acostumbrados a ser espectadores, ¿no? Es un poco, esto viene desde comienzos del siglo XX, ¿no? Casi todos los espectáculos han derivado en que hay unos espectadores pasivos y que hay una serie de personas que son las activas. Vale lo mismo, sea corrida de toros, sea un partido de fútbol, sea ópera, sea un concierto, lo que fuera, pero esto es muy moderno, es absolutamente moderno. Bueno, el fútbol es también muy moderno, ¿no? De la eclosión del cine para atrás, hablamos de 1900 hacia atrás, cualquier espectáculo era muy distinto a lo que nos podemos imaginar. Si era un espectáculo fuera de danza, fuera de teatro lírico, de zarzuela, fuera de música, primero ya la puesta en escena era distinta, y la gran diferencia es que era con luces o con velas o con lo que fuera, no era a oscuras. Evidentemente que eso ya de por sí, el que sea, quita solemnidad al acto, y por supuesto había mucha jarana, fuera el espectáculo que fuera, había mucha jarana. La gente quería participar de alguna manera y sobre todo mostraba si le gustaba o no le gustaba. Lo mostraba evidentemente hablando, aplaudiendo, silbando, pataleando o lo que fuera. Pero como hubiera algo que le gustaba, pedía que se repitiera. Entonces, es muy habitual en los periódicos de la época, sobre todo cuando los estrenos de las zarzuelas, que corresponde sobre todo al periodo de la zarzuela, que entra además dentro un poco de los consumos más bien de la sociabilidad popular, que es de lo que hablo yo sobre todo, como gustara una jota que venía, por ejemplo, la famosa de la Dolores, vamos a ponerlo, pues cuando se estrenó en el Arriaga la jota de la Dolores, la gente ya se la había aprendido.
ya había corrido como la pólvora cuando no había radio ni ningún otro medio de difusión. Bueno, mecánica, sí, existían los gramófonos, pero todavía no se había grabado en el gramófono. Ya se había, por tradición, por transmisión oral, ya había llegado la Jota de la Dolores. El caso es que cuando la estrenan en Bilbao, pararon 6 veces, o sea, acabaron de hacer la Jota de la Dolores y la gente empezó a aplaudir, dijeron otra vez, y daba igual para dónde fuera la acción de la zarzuela, que volvían a repetirla 6 veces, repitieron la Jota de la Dolores, 6. Por un lado, porque les gustaba, y por otro lado, porque era la ocasión de aprenderla para los que no la sabían, ¿no? Porque no había otra manera. Entonces esto ya conforma un universo distinto, un universo de espectáculo interactivo. No digamos nada si a lo que se iba era a ver a cupletistas, o sea, los géneros ínfimos que se llamaban, ¿no? Ya en los géneros ínfimos lo que pasaba era casi siempre una hecatombe, o sea, en alguna película sí que he visto reflejado algo de eso, algo de alguna película sí que lo ha hecho bien, ¿no? Claro, nos llama mucho la atención porque en realidad el respeto por el artista era casi cero, o sea, pasaba de todo. Vale, eso por un lado. Si el espectáculo era de danza, lo mismo, el danzari podía, o el bailarín podía tener que repetir, o simplemente, si no gustaba, se lo cortaban y tenía que salir del escenario y pasaba al número siguiente. Es decir, que esta visión de un concierto de música o de un espectáculo como un continuo es muy moderna, que probablemente tenga mucho que ver, como decía al principio, con la introducción de la oscuridad escénica, ¿no? La introducción de la oscuridad escénica viene de la mano del cine, porque si hay luz no se ve, más con el cine en sus comienzos, no se ven las imágenes, entonces obligaban a apagar las luces. Y ahí se creó un universo nuevo, ¿no? La oscuridad trajo que la gente se callara, ¿no? Va de la mano de eso y por supuesto que concentrara toda la atención en las imágenes, que era algo absolutamente novedoso y que captaban tanto la atención. Lo que ocurre es que como las películas eran cortísimas, podían durar minutos solamente, 2, 3 minutos, alguna igual 4, 5, 7, después venía una cupletista, o venía un número de un sainete, o venía otra cosa, volvía a darse las luces, volvía a armar, la gente de esa ansiedad de estar en la solemnidad del silencio, pues pasaba, que quería expresarse otra vez, y aquello todavía era más bronca, ¿no? Después ya cuando las películas fueron más largas, pues ya fueron desapareciendo los entreactos, esos, y entonces pues ya quedó en oscuras durante toda la película. Eso se trasladó al concierto musical también, pero los conciertos musicales como los conocemos ahora tampoco han sido así. Esto es muy reciente que en un concierto te echen una obra completa, ¿no? El concierto era siempre de un tiempo, si el concierto tenía 4 obras, tenía 4 trozos, un trozo de cada obra, y se suponía que lo que echaban era el trozo más famoso, evidentemente, porque la gente no estaba acostumbrada a aguantar mucho, vamos, como ahora, que tiene que ser todo de consumo rápido. Pues antes también era un poco, en estos aspectos era de consumo rápido, claro, tenían que echarle el número bueno, el número nuevo del concierto, y eso es el número bueno de la obra musical, ¿no? Y entonces así se construía un concierto, ¿vale? Suena raro, pero ha sido así. Así se ha hecho hasta hace recientemente, que yo no puedo precisar cuándo empiezan a hacer la obra completa de los autores, no lo sé, pero yo creo que igual después de la guerra, incluso diría, no lo sé exactamente cuándo, ¿no? Pero hasta entonces nada, todo. Y ves en el periódico y entonces pone pues Sinfonía de Beethoven séptima, primer tiempo. Después viene no sé qué de Debussy, la suite de Berlioz, segunda parte, o lo que fuera, ¿no? Y no digamos ya en los conciertos de la banda de música. En los conciertos de las bandas de música es el paso doble de no sé qué, el vals de Waldteufel o la polka de
Strauss, tal polka, la 4, solo eso, ¿no? Es una especie como todos de cortapegas, de alguna manera, ¿no? Sí, está hecho así, está hecho un poco así, sí. Un tema que a mí me ha preocupado mucho, bueno, me ha preocupado, pero he podido seguir viviendo, es que me venía y me volvía una y otra vez qué antigüedad podía tener la jota vasca, como la bailaba mi madre, ¿no? No tanto, primero por un lado, las músicas, los ritmos, el tipo de aire que fuera, ¿no? La jota siempre va asociada a los puerros, a la ariñarin, a la bizkaidancha, ¿no? Hablo de los dos. Y cuando era joven, pues estaba muy ávido de encontrar bibliografía sobre eso. Y recuerdo que así un texto en el método de gaita de los hermanos Lacunza venía que habían recogido jotas de finales del siglo XIX, creo que pone en algún sitio por allí, y para mí jotas del siglo XIX, o sea, esto es muy antiguo ya, ¿no? Después, con los años, pues he descubierto que he ido leyendo, he ido investigando, y entonces empezó a ir para atrás todo. Jotas las hay de mediados del siglo XIX, pero incluso hay jotas de comienzos del siglo XIX. Y además la jota de repente ya era un aire popular de toda la península y de las islas. Hay jotas baleares un montón. Y además lo curioso es que casi todos los territorios de la península dicen que su jota es la más antigua. La música, ¿no? Bueno, hay un libro fundamental que es de Miguel Manzano, que se titula La jota como género musical, en el que se tratan muchas de estas historias y lo hace de una manera extensiva y profunda, ¿no? Pero respecto de la antigüedad de la jota, no se pringa. Ahí se ve que el hombre no va fino y entonces, por ejemplo, que se le olvida que la jota ha estado muy asociada a las zarzuelas, pero muy asociada. O sea, hay números de jota en zarzuelas que son ya de mediados del siglo de Arrieta, de mediados del siglo XIX. Muchas de estas jotas, de estos números, siguiendo un poco como aquello de los conciertos, se grabaron en los discos de pizarra de comienzos del siglo XX. Entonces han pasado al acervo popular en muchísimas regiones sin darse cuenta, por la repetición de los discos, por un lado, y por otro porque las compañías de zarzuela giraban por todas las capitales y por Durango. Si en Durango se hacía zarzuela, por decir un lugar, por supuesto que en Baracaldo también, pero bueno, Baracaldo no era muy grande, pero bueno, en el tiempo que se hace en Durango se hace en Baracaldo también. O sea que la población aprendió las jotas desde muy antiguo, ¿no? Entonces, en las jotas yo diría que hay, como por ejemplo, hay un género que es la jota aragonesa. Esa es una jota que tiene unas características muy especiales que los aragoneses la han desarrollado en un sentido importantísimo. Recuerdo que había gente aquí, en aquellos tiempos en los que iba preguntando a la gente, que decían, he encontrado gente que decía que la jota de aquí tenía muchos parecidos con la jota aragonesa. Y decía, ¿pero de qué estarán hablando? Era gente popular, quiero decir, no era gente que fuera especialista ni nada, pero yo eso lo he oído, que tenía partes que se parecían que tenía influencias de la jota, vale, aragonesa. Bueno, hay otro corpus de jota que son muy distintas. En cuanto al género musical, el resto es casi igual en todas partes.
O sea, los pasos de baile, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no digo que los pasos de baile, sino los tiempos en los que se subdivide la jota, más o menos, son iguales. O sea, tú puedes bailar con los pasos de la jota de aquí, vas a Cataluña y cuando tocan una jota la bailas perfectamente. Todos te mirarán porque dirán, ¿este dónde ha salido? ¿Será un bailarín especial o qué? Pero va, va dando, probablemente es más lenta, etcétera, etcétera. Bien. Pero si vamos un poco más atrás, el padre Isla en el siglo XVIII, en el libro de Zotes, el famoso libro del padre Isla, no me acuerdo cómo es, hay un libro famosísimo, el padre Isla fue, por decirlo así, fue el mejor escritor del siglo XVIII, es como el sucesor de Quevedo, que es del siglo XVII. Entonces, era un jesuita, pero con una labia sarcástica enorme, ¿no? Y con un conocimiento del ser humano amplísimo. Y entonces en un lugar de su libro dice, hace una especie de retrueca, ¿no? Y entonces dice, no me acuerdo exactamente cómo lo dice, pero dice que jota y fandango, fandango y jota, jota, donde digo jota digo fandango y donde digo fandango digo jota. Es evidente que no se está refiriendo al fandango andaluz. No habla de eso. El fandango andaluz es otra cosa muy distinta que ha ido desarrollando modernamente, ha ido desarrollando toda esa parafernalia de movimientos que asociamos al fandango, ¿no? Pero, vuelvo a decir, ya era en el siglo XVIII. O sea, en el siglo XVIII ya estaban las primeras jotas desarrolladas. Y esta semana en concreto me ha llegado un facsímil de un libro de baile de 1820, que es una copia, no, es una traducción de un libro francés de baile al castellano, y entonces el autor, Cairón se llama, el autor de la traducción es Cairón, introduce la jota, porque claro, los franceses no la habían puesto, ¿no? Introduce la jota y el fandango, ¿no? Y entonces, él lo que dice en 1820, por todo lo que cuenta parece que es un buen bailarín, porque describe todos los pasos de todos los bailes, también describe cómo se llama cada paso, en el nombre de la época, y cuando habla de la jota, dice, es un género ternario, ya sabemos, ¿no? Es un género ternario que es una simplificación del bolero. Entonces, y cuando dice, vale, pues vamos a ver qué es el bolero, ¿no? Esto es como cuando miramos en el diccionario la palabra puta, vamos allí y no acabamos de saber porque lo que ponía en un lado, en el otro lado ponía meretriz, entonces no sabías lo que era de un sitio al otro, y entonces miras allí bolero, y claro, en bolero se empieza a explicar lo que es un bolero, y entonces echa todos los calificativos son para el bolero es la verdadera danza española, ¿no? Y entonces están los movimientos de las manos, los movimientos de los pies, las mudanzas, etcétera, etcétera, es donde el bailarín puede expresarse, y que la jota es una simplificación para que la baile todo el mundo, ¿no? Y con esto pues van avanzando, o sea, vamos haciéndonos una composición del lugar de que, bueno, pues la jota es popular en todas partes, nosotros tenemos una, o dos, o tres, se ha bailado por lo bajito, ahora la bailan por lo alto, están los concursos de jota, o sea, todas valen, ¿no? Todas valen. Vuelvo a lo del principio, porque esto lo dice en el libro, este de 1820, en el prólogo al libro, el hombre dice que no es mejor bailarín el que más saltos da, ni el que más pasos quiere meter en una danza, ni nada de eso, sino el que ha llegado a una naturalidad con el cuerpo, con el movimiento de las piernas, con el movimiento de los brazos. No habla de que haya que saltar, ni habla de que haya que hacer mucho, sino simplemente de que sepa expresarse de esa manera graciosa. Generalmente tiene una parte de natural y tiene una parte de ejercitada, ¿no? Entonces diría que eso es lo importante del baile, ¿no? Lo importante es no tanto saber perfectamente la coreografía del mismo, sino saberte que has llegado a expresarte con tu cuerpo con gracia, con la gracia que tú quieres, ¿no? Y para eso es importante el espejo también.
es verdad que es un fenómeno curioso que el nacionalismo apadrinara la jota vasca y evidentemente todos los demás bailes que solemos llamarles bailes rituales, ¿no? Los bailes ya más, más en los que los pasos están todos ya más medidos o que son más de poblaciones particulares o lo que fuera, ¿no? Pero respecto de la jota, el nacionalismo también coartó una parte del baile de jota, que el baile de jota había ido introduciendo unos intermedios bailados al agarrao, ¿no? Aprovechando el rato del canto, pues la gente que bajaba el ritmo, pues la gente introducía también el baile al agarrao, que era el momento que tenía más intensidad, ¿no? Más intensidad. Entonces, quizás, claro, para la época, pues en danza y música el nacionalismo no se manejaba con finura, o sea, no tenían muchísimos conocimientos, o muchos conocimientos, y entonces probablemente por alguna razón quizás desconocida, pues Sabino Arana, que se casó con una mujer de Busturia, pues igual lo que veía por allí era lo que él pensó que era la manera más prístina de lo vasco, ¿no? Y entonces permitió o promocionó que las jotas fueran el baile por antonomasia de los vascos, pero me estoy acordando que no solamente lo hizo el nacionalismo, sino todos los liberales hicieron lo mismo, porque en 1898 el alcalde de Bilbao, que era Alonso de Tejada, que era un absoluto liberal, prohibió en el baile de la casilla y en todos los bailes de la villa, prohibió todos los que no fueran la jota. Entonces, en la casilla y en los demás, excepto cuando tocaba la banda de música, las bandas de música, que claro, que tenían otro repertorio, pero como en muchos sitios no se podía bailar con la banda de música, como en el Arenal, pues podían tocar lo que quisieran, pero todos los demás músicos tenían que tocar jotas. O sea que no solamente era el nacionalismo el que promocionaba las jotas, sino también los liberales, y yo creo que en ese movimiento lo que hay es la cíclica prohibición de los bailes de aproximación entre sexos, ¿no? Esto es algo que está desde el pasado, más, o sea, viene casi desde que tenemos documentación, periódicamente hay prohibiciones de los bailes y siempre en el mismo sentido. Las prohibiciones van a que hombres y mujeres no se toquen, no bailen juntos y, si a ser posible, que no bailen, ¿no? Pero si bailan, que bailen separado. Quiero decir, cuando no existían los bailes de parejas que conocemos ahora, que son todos del momento de auge de las burguesías, ¿no? El vals y todo esto son de ahí en adelante, todos son de mediados del siglo, bueno, el Minier y esos otros son más anteriores, pero esos son como bailes de paseo. Los bailes de pareja son como de mediados del XIX para acá, pero las prohibiciones de los bailes son del siglo XVI, XVII y XVIII, ¿no? Y siempre tratan de introducir elementos como hemos visto, ¿no? Como hacen en l'Aurrescu de Lekeitio, con unos pañuelos o lo que fuera, siempre con elementos que hombres y mujeres no se toquen, ¿no? Eso es lo que detrás lo que hay son los problemas morales de la Iglesia, ¿no? Que además muchas veces ni siquiera son generales. O sea, recuerdo que el padre Larramendi era un hombre que estaba a favor de los bailes como mal menor, o como incluso en algún sitio dice como expresión de un poco de que hay que dejarles a la gente que se suelte un poco, ¿no? Que es peor lo otro, ¿no? Además estamos mirando, o sea, si el baile se hace con todo el mundo mirando, ¿no? O sea, bueno, pero periódicamente el integrismo religioso es muy cíclico, ¿no? Entonces lo vemos que 40 años tras 40 años hay un pico de integrismo religioso y vuelven a prohibirse los bailes, ¿no? Hay por ahí estudios
de prohibiciones de los bailes es que hay tantas que... Sobre todo son los momentos de integrismo, pero ya lo digo, o sea, no solamente es el nacionalismo, porque a la vez que es el nacionalismo los liberales están en la misma prohibición, ¿no? Y luego en el año, eso es en 1900, luego en el año 30 vuelven, cuando el nacionalismo tiene más fuerza, vuelven a prohibirlos, todos los bailes de agarraos. Tras la guerra civil, en 1939-40, vuelven a prohibirlo y ahora ya no son los nacionalistas porque han quedado todos barridos o en las cavernas, y entonces ya son el fascismo franquista, ¿no? Prohíben en todas partes. Y la verdad es que esa prohibición, pues en algunos sitios se levanta rápidamente. En Ceberio recuerdo que ya para el año 42 ya dejan bailar al agarrao. Pero hemos de entender que justo Ceberio no pertenece al arciprestazgo de Arratia. En Arratia hasta los años mediados de los 50 estaba prohibido cualquier baile al agarrao. Pero en Ceberio dejaban ya en el 42 porque Maturana tocaba, le dejaban, que era un acordeonista del Valle, le dejaban tocar bailes al agarrao. Sí, curioso. Voy a aprovechar la oportunidad para hablar un poco del acordeón también, ya que me dais este lugar para hablar. En mi opinión, mi opinión está formada un poco por cómo veían los viejos, cómo reflexionaban sobre su propio instrumento, o cómo lo veían, igual no reflexionaban, pero cómo se veían a sí mismos. Los viejos, y cuando hablo de los viejos me refiero a la generación que nació en 1900, ¿no? Está Joaquín Chugotti, está el Herrero de Andracas, que es un poco posterior. Varios acordeonistas coinciden más o menos nacidos en esa época, ¿no? Ellos decían que eran acordeonistas y que su instrumento era un acordeón. En euskera era acordeoña, soñu y fundamentalmente filarmónica. Es como se ha dicho aquí, pero es que en Guipúzcoa también se llamaba así. En Guipúzcoa los viejos también le llamaban filarmónica, que yo también, cuando hemos estado en Guipúzcoa haciendo entrevistas en los años 80, a los más viejos también ellos le llamaban filarmónica. Que después había que matizar y había que preguntarles, decían soñu chuquerra, soñu andía, botoi duna, piano duné, etc., ¿no? Pero fundamentalmente era filarmónica. Ese es el nombre original y castizo. Está en la bibliografía antigua, está en los periódicos de la época, siempre filarmónica. No solo eso, sino que además se vivían a ellos mismos como acordeonistas en el aspecto de que tocando en una romería eran iguales unos a otros. Lo que ocurría es que el que tenía un acordeón más grande accedía a otros repertorios, de baile al agarrao generalmente, que tenían más éxito, ¿no? Entonces, claro, había como una diferenciación. Como ya he contado, hubo épocas en las que los bailes que no eran jotas estaban prohibidos, con lo cual, durante bastantes años, no hubo problemas para seguir tocando con el acordeón pequeñito, porque el grande no se podía tocar, salvo que tocara jotas. Y para tocar jotas, ¿para qué te ibas a gastar un dinero que, como me dijo una vez uno, para un acordeón que tenía más botones que una sotana? Entonces, evidentemente, cuanto menos tuviera, pues mejor, ¿no? Por eso digo que, en mi opinión, hay una línea continua de instrumento, ¿no? No hay una línea continua de repertorio, no. Ni tampoco una línea continua de hacerlo en la romería. En este proceso, uno de los elementos fundamentales disruptivos que crean una división entre los acordeones pequeños, que, a ver, para explicar un poco, los acordeones pequeños tienen una gama melódica pequeña. Se manejan sobre todo por una escala que diríamos diatónica en el aspecto de que son solo las notas diatónicas, es decir,
guardando la escala diatónica, que son 3 tonos mayores, 2 semitonos, o un semitono, 2 tonos mayores y un semitono. Eso es la escala diatónica. Es decir, que solamente tiene cromatismos que se han ido introduciendo más tarde, además, porque los modelos básicos son de 19 notas y no tienen cromatismos. Eso en el clavijero de la mano derecha. En el clavijero de la mano izquierda dan acordes compuestos relativos. Quiero decir relativos, me refiero que son pocos. Hay 12 notas, entonces en el modelo que más se ha extendido aquí, pero existieron muchos más modelos. El más común es el de 12 notas. El de 12 notas tiene 6 bajos fundamentales y 6 acordes, de los cuales uno es menor. La peculiaridad de este modelo, que es un modelo que en su momento era el modelo de toda Europa, era el mismo modelo, allá por los años 20, 30, todavía no habían, las acordeones grandes eran muy extrañas y muy caras, pero ese era el que usaba casi todo el mundo. Aquí se diferencia un poco porque esa mano izquierda se convierte en monosonora, suena igual abras o cierras. ¿Quién lo hizo? No sabemos, algunos dicen que el Guetta, pero yo creo que es anterior al Guetta eso. Y mientras que la mano derecha se conserva, que es bisonora, produce un sonido distinto si abres la misma nota, si abres o cierras suena distinto, ¿no? Esto tiene cosas buenas y cosas malas. La cosa buena es que provoca un tipo de expresión que para el baile suelto es muy favorable, porque como el movimiento de fuelle tiene que ir acompañando a las notas que solamente se dan de una determinada manera, hay mayor expresión de fuelle, mientras que cuando oyes tocar a un acordeonista de los modelos grandes puede mover el fuelle más pausadamente y no se produce. Para hacer el baile, para hacer del baile lo mismo que hace el acordeón pequeña, hay que darle al fuelle esos golpes de expresión, ¿no? Mientras que en el pequeñito no hace falta porque va, ¿no? Esa es la parte buena. La parte mala es que desde el momento en que una obra musical, sea de baile o no sea de baile, atraviese cambios de tono, modulaciones, escalas intermedias, etcétera, 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 el instrumento pequeñito hace imposible, o sea, son pocos bailes al agarrado pueden interpretarse, están absolutamente medido todo para poderlo hacer, ¿no? Entonces, claro, desde el momento a partir de los años 40 en adelante, que ya se permite el baile al agarrado, evidentemente empieza a haber acordeonistas del modelo grande, porque pueden llevar a la romería esos aires. Evidentemente la gente los prefiere escuchar pasodobles, chotis, bueno, y todos los géneros los fox, por ejemplo, y piezas así, ¿no? Aparte de que con los acordeones grandes la mano izquierda hace contracantos también, cosa que en el pequeñito es mucho más difícil, salvo determinadas secuencias musicales que te permiten solo los 6 bajos sueltos, ¿no? Entonces, son momentos distintos y además, por un lado, se ha promocionado excesivamente el acordeón pequeño. Pues yo creo que sí, que el acordeón pequeño se ha promocionado excesivamente, se ha tomado como una seña identitaria un poco inconscientemente, pues sí, inconscientemente, o inconsciente e involuntariamente, diría yo. Sí que es cierto, por lo que yo conozco, que en ningún sitio se toca con la habilidad que aquí. No conozco ningún acordeonista de los modelos pequeños que hay por ahí, por el mundo, que toquen con tanta habilidad como lo hace la gente de aquí. Pero, sin embargo, hay que decir que
los acordeonistas de los modelos grandes en el País Vasco han alcanzado las cuotas máximas de calidad mundiales. Y esto se nos olvida muchas veces. O sea, premios mundiales de acordeón, hace muchísimos años que hay aquí. Claro, sin embargo, no tienen la repercusión que tienen los de los géneros populares, pero los hay, lo cual quiere decir que el acordeón grande ha hecho un recorrido enorme en el País Vasco también. Quizás uno de los problemas fundamentales, y aquí vuelve a separarse Vizcaya y Guipúzcoa, ¿no? Mientras que en Vizcaya los acordeonistas de los modelos grandes se curran en las romerías, también porque en Guipúzcoa el sistema de romerías ha sido muchísimo, de romerías de pueblos pequeños se mantuvo, se ha mantenido hasta hoy en día, casi todas las aldeas pequeñas obligatoriamente hay fiestas, ¿no? En Vizcaya eso desapareció después de la guerra, solo las fiestas se concentraron en los pueblos más importantes, ¿no? Pero en Guipúzcoa eso ha seguido, con lo cual ha habido mercado para las acordeones pequeñas y para las acordeones grandes. En Vizcaya, los acordeonistas de los modelos grandes, salvo poquísimas excepciones, se dedicaron al campo de la enseñanza, escolástica. Hicieron un pequeño recorrido entre los años 40 y 50 dentro de las romerías. Luego, en todo el país empezó a haber concursos por todos los pueblos. Era una de las atracciones de las fiestas de los pueblos, era el concurso de acordeones, ¿no? Se bregaron en las fiestas de los pueblos y como habían preparado muchísimas piezas que ya eran como de concierto, pues de ahí saltaron directamente a la enseñanza del acordeón, a la enseñanza académica del acordeón. Entonces prácticamente desapareció el acordeón. Hemos conocido, en comparación con los viejos que seguían tocando, acordeonistas de los modelos grandes por romerías, ha habido bastante menos en proporción, ¿no? Y seguidamente empezaron ya las orquestinas y después del acordeón vino ya el órgano Hammond. Entonces, a comienzos de los años 60 todavía se podían ver grupos con el acordeón, ¿no? Entre los cuales pues tenemos los chimberos, los bocheros y todos estos permanecieron con su acordeón, pero ya el modelo de esos también saltaron a otro campo escénico, ¿no? Más el del espectáculo. Dejaron las romerías y en las romerías vino ya la orquestina más de corte de la contracultura anglosajona, ¿no? Como digo, se introdujeron pues, evidentemente los instrumentos eléctricos, el órgano Hammond, y donde había un órgano Hammond, la batería, por supuesto, y entonces ¿en dónde quedó el acordeón? Pues en las pocas romerías de barrio que quedaron en Vizcaya, pues había un acordeonista con la batería y con el saxofón o la trompetilla, y en las bodas igual, ¿no? Estos que han durado y que seguramente todavía en algún sitio hay, ¿no? Entonces, son como caminos un poco divergentes, ¿no? Yo siempre digo también que para mí el que se haya promocionado tanto un acordeón que tiene tantas dificultades, o sea, que para tocar el himno del Atleti, el acordeón pequeño me lo estoy refiriendo, para tocar el himno del Atleti hay que hacer unas virguerías, hay que llegar a una habilidad técnica que el 95% de los que están en esos estudios del acordeón pequeñito que llamamos triquitris ahora, pues no, es mejor un acordeón perdón, un acordeón grande, cromática o de piano, pero pequeña, ¿no? Ya está, y entonces con los mismos años de estudio uno puede tocar aires más fácilmente y puede sentirse satisfecho con sus productos musicales, con los propios, ¿no? Mientras que con el otro aparato es dificilísimo, o sea, siempre lo comento y la verdad me parece que estamos metidos en un laberinto más con el acordeón ese diatónico, ¿no? El bisonoro pequeñito. Es verdad que también hay un tirón de la mano de las figuras, ¿no? O sea, de los habilidosísimos, de la gente que es capaz de hacer música con una ocarina,
¿no? Porque hay, o con un serrote, ¿no? Dice, pero porque haya uno, dos que con un serrote tocan una pieza de Mozart, pues es que no lo van a conseguir poquísimos, ¿no? Y lo mismo, porque con un acordeón bisonoro pequeñito, sea habilidosísimo, pues es que no va a ser lo general en absoluto, ¿no? O sea, para llegar ahí hay que hacer un recorrido de muchísimos años, ¿no? Y probablemente igual ni llegues, ¿no? Entonces, por eso me parece que estamos metidos un poco en un carrejón sin salida, ¿no? Pero bueno, cada uno es muy libre de hacer su propio recorrido, claro, y acertar o equivocar. Se ha quedado en el tintero un asunto que es las denominaciones, sí, porque había empezado con Filarmónica. Yo recuerdo que cuando nos juntábamos de la mano de Tiliño, un personaje de la zona del Duranguesao, pues en las fiestas de Yurreta él convocaba a los músicos tradicionales viejos de Vizcaya, y entonces allí tuvimos la oportunidad, los jóvenes, de conocerles a aquellos, ¿no? Y eso es uno de los primeros sitios en donde ellos les preguntábamos cosas y decían filarmónica a la acordeón pequeñita, y a la grande le llamaban filarmónica. Entonces, claro, en concreto yo, pues, que venía de Bilbao, había empezado a oír la palabra triquitrisa, ¿no? Entonces se lo he preguntado a tantos viejos de Vizcaya, dice, ¿eso de triquitrisa qué es? Y dice, no tengo ni idea de lo que es la triquitrisa, eso dicen por ahí. Yo toco la filarmónica, ¿no? Entonces, triquitrisa, según Lecuona, triquitrisa, él dice que es un género de copla, ¿no? Que le llaman triquitricoplas, que es la copla popular, que son las coplas antes eran las coplas de pandereta, ¿no? Pero dentro de la jota y dentro de los puerros se ha introducido también el canto, y entonces las triquitricoplas caben la copla popular, ¿no? Que lo cual no quiere decir que sean coplas como hemos dicho antes, que fabricadas por todo el pueblo, son coplas que han hecho los coplaris particularmente. Muchas de las coplas son calcadas a coplas que existen en castellano, es un género que existe también en castellano, muy parecido, con gran parte de los elementos de imágenes copiados o no copiados o asimilados o lo que fuera. Efectivamente, también tienen las coplas en euskera, tienen sus propias características particulares y esto, ¿no? Pero son coplas que las cantaban las pandereteras. Bueno, y también se ha asimilado lo del nombre de triquitrisa o triquitia, lo han asimilado al grupo musical, acordeonista y pandereta. Pero esto es muy moderno, este grupo musical no es anterior a los años 20 para nada, y todavía en los años 30 en Guipúzcoa no tocaban con panderetera, solo tocaba Guelacho y creo que nadie más, o sea, sí, tocaba Echasocorta también, ¿no? O sea, todavía era muy novedoso, la conjunción de acordeonista y panderetera era muy moderna. Hay todas las fotos anteriores a esos años siempre se están solo con el acordeón, siempre. En Vizcaya es anterior. Las fotos anteriores en Vizcaya de los años 10 ya empiezan a aparecer acordeonistas con pandereteras, con pandereteros, hasta donde yo he visto con pandereteros, pero evidentemente sabemos de pandereteras que tocaban con acordeonistas, solo que en las fotos no aparecen. Por eso también eso nos induce a pensar que el propio género del acordeón penetra por Vizcaya en el País Vasco. También hay evidentemente que hay lugares donde se vende en Bilbao desde 1800, desde la época de 1870, y hay sitios en Bilbao que se empiezan a vender primitivas acordeones. Todavía no llegan ni siquiera a ser diatónicos, es más elemental, pero se van vendiendo sucesivamente en Bilbao, luego los vende Dotesio, etcétera, etcétera, ¿no? Eso
En la tesis viene todo explicado cómo es esa secuencia. En todo caso, la panderetera es anterior. La panderetera es una figura que también pertenece por derecho propio a la cultura occidental, ¿no? a la pequeña tradición que dice Burke. Es un personaje popular que lo encontramos hasta el siglo XX en casi todos los países de Europa, casi todos. Casi todos hay pandereteras y además tiene una iconografía amplísima, sobre todo gracias al romanticismo. Vemos pandereteras de todas esas procedencias, con sus atuendos, con sus panderetas, con sus poses. Esto saldrá en un libro que pronto haré. Bueno, el libro está hecho, pero yo me quedé maravillado, capturado precisamente por todo ese imaginario, por toda esa iconografía de pandereteras, ¿no? Me resultaba tan sorprendente porque, claro, yo las conocía de aquí, conocía alguna panderetera que recuerdo de joven de haber visto en otros lugares de la península, ¿no? Las pandereteras gallegas, alguna panderetera castellana también recuerdo haber visto, pero claro, pandereteras en el oficio de panderetera tal como hemos conocido aquí, en Italia, en los Balcanes, en Alemania, en Francia, en Polonia, en Rusia, igual, en la misma pose, en el siglo XIX, en el siglo XVIII, en el siglo XVII, y así hasta atrás. O sea, las pandereteras están en los canecillos románicos de muchísimas iglesias de toda la península. Y si vamos más para atrás, tenemos a las pandereteras en la cultura árabe. Las pandereteras en la cultura árabe en España, en la península ibérica quiero decir, para no irnos al califato de allá, lejanos, ¿no? Ni al Magreb, ni nada, no. La panderetera era un personaje cortesano dentro de la cultura árabe, que era el único tipo de mujer que se relacionaba con los hombres. Vale que eran esclavas, pero eran las cultas, eran las personas muchas veces bastante más cultas que los hombres con los que estaban, que eran los hombres de las cortes, ¿no? Entonces sabían romances, sabían toda la literatura, o sea, eran mujeres muy cultas y eran pandereteras, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, la panderetera además ha logrado a lo largo de la historia algo que hasta ahora pues nunca, como que nadie se había fijado, ¿no? En mi opinión, la panderetera es la única actividad de una mujer popular en la que dirige algo. No hay ninguna, exceptuando dentro de las clases populares es la única. Podríamos decir que dentro de las clases burguesas o de las altas clases, pues una mujer podría llegar a ser reina, podía ser abadesa, podía ser incluso militar, como la monja alférez, ¿no? Pero, un caso extraño, pero bueno, podía ser, pero eso estaba reservado a las clases altas, ¿no? Dentro de las mujeres normales, el único papel en el que dirigía a algo de la sociedad en su conjunto era siendo panderetera, porque dirigía el baile, ¿no? Se le concedía una autoridad, además, que tiene bastantes funciones, que cumple bastantes funciones sociales, ¿no? Porque el baile dirigido por una panderetera hace que las mujeres bailen y que los hombres también, pero hace que las mujeres bailen, porque quien está dirigiendo es una mujer. O sea, da como una especie de permiso, ¿no? Si ella toca, yo también puedo participar en el baile, ¿no? Por un lado. Hombre, eso cumple una función fundamental, porque en el baile, antes lo que hemos hablado de las prohibiciones, pues bueno, había también muchas maneras de escaquearse de las prohibiciones, porque fundamentalmente
Pandereteras había en todas partes, había en todos los barrios, y había muchos barrios y muchas aldeas en las que no había posibilidad de fiscalizar el baile, no había el alguacil, el fiel, no podía subir a no sé dónde porque el baile primero estaba muy lejos el pueblo, y el baile podía haber en varios sitios con motivo del ausolán o de la recogida en un caserío del maíz, y todo el mundo, con motivo de hacer el lino, con los motivos de lo que fuera, de que parte de la gente iba a otra casa a trabajar para otra casa, y eso acababa con un baile de panderetera, ¿no? Y entonces ahí hombres y mujeres se juntaban a bailar, ¿no? Y la panderetera tocaba, lo cual no quiere decir que no haya habido hombres pandereteros, pero la figura de la panderetera es perenne, ¿no? Las primeras pandereteras de las que tenemos constancia, porque están en escultura, son de hace 3000 años. Están con su pandereta, son figuras asirias. Son pandereteras que tienen la pandereta en la mano, ¿no? Que van con joyas. No de hace 3000 años, del año 3000 antes de Jesucristo. Tenemos las pandereteras asirias, ¿no? Y así hay una secuencia continuada de pandereteras, ¿no? Hasta hoy en día. Me parece interesante de resaltar esa figura, ¿sí? Evidentemente que, claro, tenían además que se servían, como he dicho, se servían de las coplas, o sea, hay como, no solamente está el ritmo de los aires de baile que hayan ido cantando, que serían los aires de baile que molaran en aquellas épocas, los que fueran, pero sobre todo estaba la cosa del canto. Y además, junto al canto, estaba la improvisación. Estaba la improvisación de versos para la oportunidad, de estos versos circunstanciales que hacen que se rían parte de la población de la otra, o que se rían de los hechos extraordinarios que van sucediendo, como que una mujer apalee al marido, como que fulanito es borracho, o como que menganito no paga a sus empleados agrarios lo que debe, etcétera, cosa. Pues eso en la romería iba mezclado con la improvisación de versos, entonces eso, en mi opinión, introduce una grasa social y una animación especial de a ver con qué nos viene. Es un poco lo que hablábamos antes de los Balcanes, ha sido general, ¿no? ¿Con qué nos viene hoy la panderetera? A ver con qué nos viene, ¿no? Hay como una especie de expectativa, ¿no? Uno va al baile encima con expectativa, a ver qué espectaculillo nos trae hoy, aunque sea un verso picante y jugoso de la situación. De estas coplas han quedado restos. Aquí en el País Vasco me refiero. Han quedado restos escasos, pero han quedado porque luego, evidentemente, la Iglesia trató de hacer desaparecer todo eso, ¿no? Porque como siempre se hablaba mal de alguien y normalmente, pues bueno, pues eso era difamación, etcétera, etcétera, pues esas coplas han ido desapareciendo. Pero no sabemos el Artoladecu, ¿no? Probablemente es la reducción de una improvisación que tiene más consistencia. No recuerdo si ahora hay aquí el especialista es Calzacorta, pues no sé si viene concreto ese verso, viene más desarrollado con qué tenía Artola, este hombre famoso Artola, qué es lo que tenía para que le hicieran esas coplas, pero sí recuerdo que vienen reflejadas varias coplas con la historia más desarrollada, y que están improvisadas en una romería. O sea que estaría bien que las pandereteras de ahora, primero, cantaran, segundo, que encima saltaran a la improvisación de coplas, ¿no? Y como otro elemento más que las enriquece, ¿no? Panderetera, sí. Mira, yo diría que en la disyuntiva entre las plazas llenas bailando o los auditorios llenos, diría que no hay contradicción entre las dos cosas, ¿no? A mí me gustaría que las plazas
si no llenas, estuvieran bastante llenas de gente bailando, pero también los auditorios podrían estar bastante llenas de gente sentada, por ahora porque los productos que más frecuentemente se comercializan son para una escucha más pasiva. Si tuviera que contar un momento de baile especial en mi vida, yo estaba en Marquina Echevarría y con una novia que tenía entonces, y recuerdo que creo que estaba Aquelarre tocando en el pueblo, ¿no? Y entonces le insistí, y después de cenar dijo, vamos a bajar. Y bajamos a bailar, sí, ese fue. Ahí me sale la vena vizcaína, la J es en pareja. J es en pareja. La tradición es una cosa que se está rehaciendo continuamente, ¿no? Se está rehaciendo continuamente, y los que hemos mirado muchos papeles viejos, hemos descubierto que hay una frase, o hemos descubierto la frase de que se dice a menudo, se escribe que cualquier cosa es tradicional, que viene desde antiguo, pero no es más que una frase, es una frase que lo que quiere decir es que es algo que lleva un tiempo haciéndose, y con esa frase quieren apoyar, como darle carta de naturaleza a algo que igual no lleva más que 5 o 10 años haciéndose, o sea que la tradición es muy movible, y además yo creo que se reinventa casi siempre. Desde el poder se reinventa, o desde no del poder político, sino desde los diferentes pequeños poderes que hay a esos niveles, que se mueven cerca del folclore, se reinventa la tradición constantemente, desgraciadamente muchas veces sin darse cuenta de que lo están haciendo, ¿no? Porque yo creo que la tradición se puede reinventar perfectamente, pero sabiendo que lo estás haciendo y con conocimiento de causa, que tampoco ocurre nada por hacerlo, o sea, en mi opinión. Esto es distinguir entre danzari y bailarín, pues es una cuestión que a mí me cuesta. Los campos están cercanos, pero yo sí diría que, independientemente de que danzari, por ejemplo, es una palabra que viene del euskera, pero como que la usamos también en castellano, eso es buen danzari, ¿no? Yo danzari sí que dejaría para la gente que viene del campo oculto, o la gente que viene de un grupo de danzas, ¿no? Me gusta más, dice, es un buen bailarín, eso sí me gusta, es un buen bailarín. Ya, me llena cuando dicen eso de una persona, no me importa de dónde viene, ¿no? Es como que ha llegado a una cierta maestría en el movimiento del cuerpo, de los brazos, o como una naturalidad especial, dice, es buen bailarín, me vale. En el baile tradicional muchas veces se trata de imponer, o se ha tratado de imponer, bueno, se ha tratado y se sigue tratando de imponer una cierta uniformidad, ¿no? Pero si nos fijamos, bueno, los que hemos vivido unos años y hemos visto bailar a nuestros mayores, yo creo que había una gran variedad de movimientos, muchos de ellos comunes a bastantes personas, pero después también se podían ver diferentes movimientos más personales, ¿no? De gente que había evolucionado con unos movimientos básicos, había evolucionado a un tipo de expresión danzada más rica o más personal, ¿no? O sea que uniformidad no. Pues para bailar un paso doble yo creo que no hace falta que sea una pareja concreta. Vale, una pareja que en un momento dado esté animada y lo quiera hacer contigo, adelante, para el paso doble vale todo. Para bailar una jota, fíjate, me viene una imagen un poco especial, ¿no? Porque uno podría bailar una jota con una mujer
o con un hombre atlético o esbelto o lo que fuera, ¿no? Pero podría decir que hasta se podría bailar una jota, por supuesto, con una persona gordita, pero que lo hiciera con gracia. También, ¿por qué no? Si tuviera que elegir algún grupo especial para bailar, pues sinceramente no destacaría a ninguno, pero sí destacaría algo más importante, ¿no? Un grupo que tuviera buen ritmo. Eso sí, que marcara bien el ritmo, ¿no? No importa tanto qué es lo que toquen, sino para mí es más importante que marcaran bien el ritmo. Y entonces, pues a lo largo de la vida, yo recuerdo, a mí me impresionaba bastante el Laja, el Triquitrilari. Laja, el Triquitrilari marcaba muy bien. Por eso no me extrañaba que la gente lo tuviera en tanto aprecio, ¿no? Pero por eso, porque notaba que marcaba muy bien, lo hacía muy bien. Las mejores fiestas para bailar quizás son las de los triquitrilaris, ¿no? Como cuando, no sé si se siguen organizando, pero cuando se organizaban en Haya, o esos días especiales que iban dando paso a diferentes triquitrilaris, eran unas fiestas muy a propósito, porque es que estaban precisamente para eso, para bailar, ¿no? Digo, de las que hemos conocido nosotros, las que hemos conocido en nuestra vida, vamos, no, porque, por ejemplo, en las verbenas es mucho más difícil. El tipo de temas que hemos encontrado o que se tocaban en las verbenas eran tan variados que muchos de ellos no se podían bailar. Se podía bailar a lo suelto, pues se podía uno pegar botes y expandirse y tal, eso sí, pero si baile entendemos como algo que uno hace con otra persona, que también hace y hay como un feedback que, bueno, que te realimentas un poco con sus movimientos o los tuyos, o con su alegría, con su cara, con su mirada, pues tendría que ser algo como más específico de eso que nosotros hemos conocido, ¿no? Porque seguramente a otro nivel también ha habido bailes cultos y tal en los que eso se podía dar, ¿no? Pero no hemos accedido a eso a lo largo de la vida nuestra. Espalian estos tipini, Chapelaburuen. Antes Jausoro, había unas Jausoro, claro, es que como es mi apellido, pero ya no son fáciles de encontrar las Jausoro.